Bienvenidos a Conversando con mi Pastor, una nueva temporada, segunda temporada de Conversando con mi Pastor. Soy Juan Carlos Parra y frente a mí o a mi lado está el Pastor Héctor Rocha conectando con Monterrey, México. Él es pastor en Yo y mi casa. Estábamos hablando a micro cerrado de que la primera temporada ha dado de sí 13 episodios maravillosos donde hemos aprendido un montón en programas de una hora o en podcast, vídeos de una hora que han hecho que Conversando con mi Pastor sea para todos nosotros una delicia para el espíritu, para la mente. Y doy la bienvenida al Pastor Héctor Rocha. ¿Cómo estás, Héctor? Pues un placer saludarte, un placer saludar a la audiencia, a aquellos que te siguen, a aquellos que tenemos el placer de estar a través de estos contactos, de estos medios tecnológicos, pues que siendo de buen uso son excelentes. Un placer saludarte y verte bien de salud, y lo cual celebro y doy gracias a Dios por tu vida, Juan Carlos. Un placer poder estar nuevamente en este tiempo de conversando Eh, juntos. Eso es, juntos con mi pastor y bueno, yo creo que muchos te han adoptado también como un pastor en cuanto a dar esos buenos pastos, dar ese alimento, esas aguas de reposo, ¿no? Que yo creo que el Señor nos da de todo, nos da pastos delicados, aguas de reposo, pero también la vida tiene caminos que son valles de sombra y de muerte, y Él va a nuestro lado. O sea, no todo puede ser pastar y reposar, también hay aventura, hay servicio, hay acción en esto de servir a Cristo, ¿no? Pues es que todo depende de lo que escojamos. Por ejemplo, esto es sumamente clave, que nuestro corazón esté decidido, haya optado por la mejor decisión que uno puede tomar, que es eh, el decirle a Dios que sí queremos ser parte de su vida, que sí queremos ser parte de su propósito, que sí queremos ser parte de un proyecto de vida, que sí queremos cambiar, que sí deseamos algo diferente. En algún momento quizá yo he compartido contigo que hay tres decisiones sumamente claves en la vida del hombre. Obviamente todo está en nuestra vida en función a decisiones, Mm. pero el punto es que hay cosas que son realmente fundamentales. Voy a ponerlo sin un orden prioritario, pero básicamente son las tres decisiones más importantes de nuestra vida. La uno, por mencionarle, es con quién vas a compartir tu vida. Con quién, si eres un joven, si eres una muchacha, si eres un niño, con quién vas a compartir tu vida en el sentido de con quién te vas a casar, con quién vas a tener ese tipo de aventura. Tú mencionaste en la vida es una, en algunos sentidos, es una experiencia, una aventura, es una aventura maravillosa que tenemos que saber con quién vamos a compartirla. Mm. También eso implica gente, amistades y todo ello. La segunda cosa es a qué te vas a dedicar en la vida. ¿Cuál es aquello a lo cual tú quisieras realizar? No necesariamente implica lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, a alguna gente tú le preguntas, ¿qué es quién eres tú? Y dice, pues yo soy, no sé, un abogado. No, eso es a lo que te ocupas. El punto es quién eres tú, quién eres verdaderamente tú en la vida. Y en este sentido, ¿qué vas a hacer para trabajar? ¿Qué vas a hacer para vivir? ¿Qué vas a hacer para el sustento de tu vida, de tu familia? Y la tercera cosa es sumamente importante, decirle sí o no a Jesús, Mm. decirle sí o no a Dios. Y bueno, si le decimos a Dios que sí, si le decimos a Jesús que sí, las dos primeras decisiones, otras tienen muchas posibilidades, altas probabilidades de que sean un éxito. Qué bueno, así es. Una relación con Dios, una relación con ese compañero a nuestro lado, compañera a nuestro lado, y también una relación con los demás, en definitiva, sirviendo a nuestra sociedad, a nuestro mundo alrededor, que nuestra vida tenga propósito, ¿no? Porque el ser humano es muy relacional, el ser humano
si no sabe relacionarse, acaba siendo una triste isla, ¿no? Y yo creo que el Evangelio, que la vida en Dios, entre otras cosas, restaura nuestras relaciones. El hombre en los últimos estudios, yo no soy muy dado a la cuestión de psicología, ni soy un experto en ello, mucho menos alguna cuestión de alguien que tenga una autoridad en ese sentido, me refiero a escolar o cuestiones de educación en ese rubro, pero en todos los aspectos hace tiempo que se añadió y se reconoció el ser, como tú lo mencionaste ahorita, un ser que es relacional, un ser que es, obviamente, que necesita relaciones, un ser que tiene un aspecto biológico, un ser que tiene un aspecto psíquico, mental, alma. Y bueno, las grandes escuelas han reconocido también como un paradigma adicional, como un punto adicional en el ser humano, su aspecto espiritual. Héctor, antes de meternos en materia y con la confianza de hablar entre amigos, estábamos acostumbrados a ese león precioso que tienes detrás enmarcado, el cuadro del león, que por cierto no alcanzo a leer bien el texto del león, del cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que viene a decir? Bueno, ese me lo ha obsequiado doña Tere, mi amada, y le puso un proverbio que es muy bonito. Dice: el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás para nada. Wow, wow, qué bueno. Pero ahora a tu espalda tienes unos bellos dibujos y no puedo aguantarme la curiosidad, la pregunta me imagino que tus nietos están por ahí implicados en ello, o muchachos de la congregación, o tú mismo le das al arte de pintar. Yo he estado ahí pintando algunas cosas, y he estado tratando de utilizar cada vez mejor mi tiempo, y pues sí, estoy ahí tratando de simplemente utilizar, expresar lo que viene a mi mente, lo que viene a mi corazón. Fíjate, déjame ver si tengo aquí uno que recién he hecho, porque bueno, vienen algunos pensamientos, a ver si puedo ubicarlo. Este lo he hecho recientemente, mira. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Es una barca? ¿Es una orilla? ¿Es una hoguera? ¿Es un desembarco? No sé, cuéntanos. Estaba yo enseñando acerca de lo que yo le he llamado mesas de propósito. De hecho, estamos haciendo algunas cosas que precisamente se llama la mesa, vinculados por propósito. Yo creo que eh, esas mesas siempre han sido provistas. Dios siempre mencionaste hace un momento el hecho de que pues estamos en tiempos donde somos llamados por un propósito, tenemos una relación importante con el Padre, luego debemos de valorar la importancia de la relación con el Padre. Es muy interesante. He estado también compartiendo muchas cosas en relación a las preguntas, y las he puesto las preguntas de parte de Dios y las preguntas de parte de los hombres a través de las escrituras. Y hay un momento donde, pues, acuérdate, pondría como un principio: la calidad de tus preguntas determina la calidad de tu futuro, y la calidad de tus respuestas y la calidad de las respuestas a una pregunta importante determina
definitivamente nueva información para tu vida. O sea, y la Biblia está llena de preguntas, desde el principio está lleno de preguntas. Sí. La primera pregunta de Dios al hombre, ¿dónde estás tú? Y la primera pregunta que aparece en los evangelios, después de que el hombre no supo responder dónde estaba él, la primera pregunta en el evangelio es, ¿dónde está el rey de los judíos? Wow. ¿Dónde está el rey? O sea, cuando yo no sé responder, ¿dónde estoy yo? Pierdo definitivamente mi relación más importante, porque no solamente era una ubicación geográfica, era dónde está tu corazón en relación con el mío. Y el hombre pierde su relación más importante. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, la primera pregunta es, ¿dónde está el rey? Y nosotros necesitamos ese rey. Pero bueno, voy al punto particular de las mesas. Cuando tú ves a Dios en la acción constante, que yo le llamo la más maravillosa expresión del cielo, el movimiento, la acción más determinante del cielo a favor del hombre, es que Dios se hizo cercano. El pueblo de Israel, en forma general, tenía un Dios sí cercano, pero no tan presente, no tan presente. Y me refiero en el sentido de que pues experimentan a un Dios muy cercano que hasta les da miedo, ahí en el Sinaí, ¿verdad? Cuando se manifieste que definitivamente ahora sí vieron a un Dios cercano, ¿no? Ahora sí experimentaron a un Dios que en el monte se manifestó en relámpagos, en estruendo, en una voz, en temblor, y dijeron, bueno, esto sí es en serio, o sea, no es una cuestión subjetiva. Entonces Dios se hizo cercano, y definitivamente en Jesús habitará toda la plenitud de la deidad. Más cercano no podía haber sido. Por lo tanto, Dios se hizo totalmente humano, tan cercano que por ejemplo, hablando de preguntas, le dice Felipe, le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y en un momento Jesús le dice, oye Felipe, tanto tiempo he estado contigo, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Definitivamente necesitamos conocer a ese Padre. Y esas mesas a las que yo te hablo son esas ideas de Dios de siempre estar cercano a nosotros. En el Génesis, entendamos un poquito esto. Cuando uno lee el Génesis en una forma de corridito, como decimos, obviamente no entendemos que hay muchos espacios de tiempo que no están conforme a la cronología de nuestros días. O sea, Dios no hizo todo lo que hoy vemos, me refiero a la creación, en 7 días de los nuestros. La Biblia nos dice que un día para el Señor son como 1000 años. O sea, no tenemos una idea. Por eso ahí tenemos que entender cuando algunos científicos hablan de millones de años de la creación, porque Dios Dios hizo las cosas temerosamente, cuidadosamente. Dios no hizo las cosas con sabiduría, con entendimiento. Y ya cuando preparó un lugar maravilloso, un lugar espectacular, una belleza de perfección en el sentido de la creación, finalmente hacia el hombre y particularmente hacia el varón. Y yo llamo este tiempo entre amores y propósitos. O sea, no todo, no el hombre, vamos a decir de esta manera, no porque yo leo en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2 la creación, en el capítulo 3 el hombre ya cayó y se acabó el asunto. Ajá. O sea, no es así. El hombre tenía que, si Dios, déjenme usar la expresión, si Dios hubiera tomado una decisión en función a que el hombre se equivocó y tuvo que sacarlo del lugar de Edén, de ese lugar, sería muy injusto, creo que una vez lo enseñamos, lo compartimos, que una disciplina sin enseñanza es abuso. Entonces, para que en un momento una decisión tan dramática, tan drástica,
de parte de Dios de sacar al hombre de su presencia. Si no lo hubiera enseñado, sería injusto. Pero hubo un espacio de mucho tiempo, yo no tengo la menor idea, de que cuando Dios crea al hombre, me gusta imaginar un poquito las cosas, ¿no? Aquel hombre abre sus ojos y empieza a ver cosas que son realmente espectaculares. Todavía nosotros podemos ir a ciertos lugares y ver la creación, ver lagos, ver los mares, ver árboles, ver tantas cosas bellas. Entonces el hombre estaba extasiado, ¿no? Pero había alguien que llamaba poderosamente su atención, que era la presencia de Dios. Y ahí se extasiaba. O sea, cuando él miraba los cielos, la tierra, cuando veía todas las cosas y luego volteaba a ver a Dios mismo en esa relación, porque Dios se paseaba a la luz del día. Se oía la voz de Dios a la luz del día. Eso es lo que el hombre perdió. Pero siendo muy concreto, hay un momento donde Dios le dice al hombre que tiene que trabajar. Vamos a ponerlo de esta manera. Que tiene que labrar el huerto, que tiene que aprender a labrar el huerto, que tiene que dedicarse al huerto, porque fue lo que Dios hizo, fue lo que Dios estableció para ese hombre. Pero el hombre se iba, vamos a ir a trabajar, pero en ese tiempo no había reloj, pero voy a ser muy explícito. Veía su reloj diciendo, ya es hora de volver a estar con Dios. Ya es hora de irme otra vez. O sea, ya es hora y llegaba y estaba por ahí pues un cafecito cortado, estaba un panecito, estaba, porque iban a hablar, era un tiempo entre amores y propósito. Era un tiempo donde Dios estaba enseñando a ese hombre. Y el hombre se iba otra vez. El hombre se volvía a ir. Y decía Dios, espérame, o sea, tienes que irte. Y él no quería irse a trabajar, él quería estar ahí con su Dios. Pero Dios dice, pero hay un propósito. Entonces, esos tiempos yo les llamo espacios de eternidad. Son las mesas que son espacios de eternidad. Y así, creo que eso es lo que el hombre ha perdido. Espacio de eternidad. No en vano, por ejemplo, cuando vemos, si hacemos un llamado en función a lo que Jesús hace en el aspecto de su llamado, hay en Apocalipsis cuando dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, estoy llamando, no te estoy forzando, estoy llamando. Si tú abres la puerta, yo entraré y voy a cenar contigo. Es más, yo traigo aquí la dieta del cielo, pan y pescado. Jesús siempre tenía pan y pescado. Y en un momento, ese es para mí parte de la dieta del cielo. Siempre llevaba ahí una provisión, un buen pan, un buen pez bien asado, ¿no? Dice, yo voy a cenar contigo, tú vas a cenar conmigo, porque tenemos que hablar acerca de tu vida. La única cuestión es que tú tienes que hablar. Tú tienes que abrir la puerta. Entonces, este dibujo que tengo por aquí, y así podíamos encontrar muchos, no se diga la mesa de pacto. Jesús llama a sus discípulos para una mesa de pacto, mesas de propósito, mesas de amor, mesas de planeación, mesas de vida. Y hay un momento después, ahí en el capítulo número 24 de Lucas, hay un momento donde conocemos este espacio de los caminantes de Emaús y todo ello. Cuando la gente va ahí, dice, al siguiente día, después de que Jesús había resucitado, dice, para mí es aprender a vivir en una dimensión diferente después de aquel gran día. El problema es que al no entender la resurrección, al no entender lo que el Cristo hizo, al no comprender en toda su dimensión la nueva vida y la nueva oportunidad que tenemos ahora con un Cristo resucitado, ya no con Jesús solamente, sino con el Cristo, con el ungido. En ese momento, aquellos hombres van hacia Emaús en lugar de haberse quedado ahí a esperar a que Jesús, vamos a ver a un Jesús resucitado.
Y en las pláticas simplemente reflejan pues que no han entendido. Dice, Jesús se acerca y dice, ¿qué pláticas tienen entre ustedes? ¿Y por qué están tristes? O sea, ya Jesús había resucitado, pero nuestras pláticas, al no entender que Jesús ha resucitado, al no comprender que las escrituras se cumplieron, al no saber lo que eso significa para nosotros, seguimos caminando hacia cualquier rumbo, Emaús o al lugar donde usted quiera, Sí. pero nuestras pláticas reflejan tristeza. Y empiezan también hasta a haber conflicto, porque Jesús se acerca, siguen nuestros ojos cegados. Y bueno, tú sabes, también hay un momento donde Jesús parte el pan y sus ojos son abiertos. Otra vez, el pan, las mesas, los momentos de propósito. Y voy y concluyo finalmente para lo que es este dibujito que hice, esta pintura por ahí. Hay un tiempo donde se van, el mismo Pedro invita a algunos de sus amigos, discípulos, dice, vamos a pescar. Es lo que siempre hacía. Era su forma de vida. Y el problema no era seguir con su forma de vida. El problema es que pasaron toda la noche otra vez sin tener resultados. Eso es lo peor. O sea, el problema es que antes de Jesús no tenemos resultados. Antes de que Jesús sea crucificado no tenemos resultados, y ahora con un Cristo resucitado, con un Cristo vivo que nos da esperanza, seguimos sin resultados. Wow. Seguimos sin resultados. Y entonces pasan toda la noche por ahí y dice que al paso ya Jesús andaba mostrándose, porque la gente necesitamos una revelación de Dios. Necesitamos, no todo es fe, necesitamos una revelación clara de Dios. Ajá. Y Jesús se expone de esa manera, al grado de que los ve. Obviamente estaban a una X distancia, quizás como lo que yo traté de reflejar en esa barca. Y lo que dice, hey, hijitos, amigos, le dice con cariño, ¿verdad? Con una expresión de amor. ¿Tienen algo de comer? Y la respuesta es no. Y qué triste es que nuestro trabajo, que los esfuerzos, que todavía estemos necesitados cuando un Cristo ha resucitado. Eso es muy triste. Sí somos salvos, pero sin resultados. Seguimos en la misma vida limitada, necesitada, con hambre, que yo sé, y por ejemplo, tú también lo entiendes de esta manera, que hay un momento donde creo que es un salmo, cuando dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, o sea, yo soy Dios. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no tenemos? Si Jesús realmente me pidiera algo, ¿por qué no tengo? Esta es la misma situación cuando la multiplicación de los panes, Jesús hace un milagro y luego posteriormente tiene una nueva oportunidad y le dice a los discípulos, denles ustedes de comer, y los discípulos, nosotros decimos por acá como que se sordean, ¿verdad? O sea, ¿quién podrá? O sea, si ustedes viven, es más, el pan que tienen es parte del mismo milagro y todavía preguntan que quién. O sea, ese tipo de actitudes es porque no tenemos revelación. No tenemos entendimiento de lo que ha pasado en la cruz del Calvario y no tenemos entendimiento del Cristo resucitado. Finalmente, Jesús le dice por ahí, en algunos momentos, reacciona Juan, dice, es el maestro. Pedro, como siempre, se anima y se lanza, ¿verdad? Está mojado, y los demás no se mojaron, los demás esperaron, no fueron no reaccionaron tan intensamente como siempre reaccionaba Pedro. Y dice la palabra que llegaron y estaba una fogata con un pez encima. Y seguramente el maestro llevaba pan. Dice, ¿por qué no han pescado nada? Echen la red. La red, tú sabes, a punto de reventarse. 172 peces, abundantes. Y todo eso es nada más
Son esos espacios, yo le llamo esas mesas, esos espacios de eternidad. Cuando Dios nos invita a salirnos de nuestros malos resultados, a salirnos de nuestros conceptos arcaicos, a salirnos pues de nuestra ignorancia y decir, oye, tengo planes para ti. Tengo planes para ti. No sé por qué no has pescado nada si yo ya resucité. No sé por qué tú sigues con los mismos magros pues resultados en tu vida o soluciones cuando yo ya resucité, porque no tenemos un entendimiento. En medio de todo eso todavía tú te das cuenta que Jesús es intenso. Y estando ahí los discípulos, toma a un Pedro y le dice, vente, vamos a platicar tú y yo. Tengo que hablar contigo. Y bueno, hay cierta pues enseñanza en el sentido de por qué le pregunta 3 veces. Quizás es parte de la restauración por las 3 ocasiones que le negó, quizás. Pero él no se, date cuenta que él no le recrimina a Pedro el hecho de que lo haya negado, sino que lo ubica en su presente actual y habla de su futuro. No está condenándolo y no está señalándolo y no está recriminándole porque le negó. Simplemente habla con él y hace una pregunta a Jesús que es sumamente fuerte, hablando de las preguntas y que tenemos que tener una respuesta. Porque yo me pregunto por qué Jesús no le dice simplemente, Pedro, ¿me amas? Sino que hay un momento donde dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y era para Pedro una oportunidad bien fuerte de decir, que bueno, que yo soy diferente a aquellos. No, pero Jesús es intenso en su pregunta. Pedro, ¿me ama? Pues, insisto, pudiera haber dicho, me ama solamente sin hacer referencia a los demás, pero provoca una situación en Pedro para que emerja el Pedro de siempre o el Héctor de siempre con orgullo, con pensando que yo soy más importante, y le hace una pregunta sumamente fuerte. Y entonces habla también ahí de su futuro. Habla del futuro de Pedro. Sí, es una mesa tan especial. Nosotros necesitamos este tipo de mesas. Yo hice este dibujo para mí, para acordarme de que siempre hay una fogata que preparó él. No mágicamente, yo veo a Jesús levantando leños. Qué bueno. Veo a Jesús llevando un pan, un pez y diciéndome, he aquí yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy siempre listo. El problema es que tú andas demasiado ocupado. El problema es que tú andas siempre con tus asuntos que no te dan resultado. El asunto es que tú no has aprovechado mi tiempo, el tiempo conmigo. Y esa es una decisión que en un momento pues se refleja en lo que yo te he compartido por ahí, que es sígueme. Sígueme, y luego tiene una segunda etapa, ven en busca de mí, ven en pos de mí. La iglesia no sabemos, yo me incluyo, no sabemos buscarle. No sabemos dónde está realmente esa mesa de propósito donde mi vida puede tener un giro, donde muchas respuestas va a haber, donde muchas cosas van a suceder por causa de que Él está presente. Acuérdate una de las cosas en la paternidad, por eso hace rato mencionaba el concepto o más que todo el tiempo de Felipe. Cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre. La más grande señal de paternidad, y eso tenemos que meterlo también a nuestro contexto como papá, la más grande señal de paternidad es
un padre que está presente, Wow. presente. Un padre que está ahí simple y sencillamente no trabajando, no viendo la televisión, no perdiendo tiempo viendo fútbol. Lo más importante es ese tiempo donde estamos pues con él, donde tenemos la ventaja de que él esté por ahí. Y bueno, esa es la esencia, esa es la esencia de esto que te comparto. Qué bueno. Ojalá podamos saber dónde Él está siempre, que Mm. son mesas de propósito y destino. Muéstranos Son el cuadro mesas, de nuevo a pantalla, por favor. ¿perdón? El cuadro, muéstranoslo de nuevo. Es un cuadrito muy sencillo. Qué guay, qué guay. Pero que es esa imagen, ¿no? De la barca, del fuego, de la orilla, una mesa. Y podríamos decir, Héctor, no sé si estás de acuerdo con esto, que esa mesa de propósito, espacios de eternidad, en definitiva, nuestro programa semanal podría convertirse en un momento de mesa, en un momento de, de aprender juntos, en un espacio de eternidad. De- de- creo que tenemos que hacer espacios de eternidad. Creo que tenemos que hacer los espacios. Ahora, más bien, al decir hacerlos, es que nosotros tenemos que buscar esos espacios de eternidad. O sea, Ujú. los espacios de eternidad ahí están. Fíjate, más para referencia, hay un momento, yo dije Lucas, que es en el caso de los caminantes de Maús, y luego lo que hacía referencia en cuanto a la pesca es Juan 21. Sí. Y hay un momento, fíjate, dice, le dijo la tercera vez, estoy leyendo Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Mm. Eh, ya ahí le dice, me aman nada más. La primera ocasión sí le dice, me aman más que estos. Y luego ya después vienen dos me amas más. Y entendemos, ¿verdad? Que ese amor es totalmente diferente del de Dios hacia el nuestro. Este es un amor que realmente, eh, que tiene una dimensión de eternidad también y Mm. que solamente es el amor de Dios, ¿verdad? Pero desde la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Mm. Y le respondió algo que es una realidad. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que soy un hombre limitado. Sabes que soy un hombre imperfecto. Sabes que yo no te puedo amar como tú me amas. Tú sabes, tú conoces el corazón. Y dice, pues apacienta. Dice, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y mira lo que dice el 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras, a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Mm. Dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había Pedro de glorificar a Dios. Y Sí, sí. dicho esto, añadió, sígueme. Mm. Date cuenta y vuelvo a expresar, Jesús no está recriminándole, aunque podemos encontrar una tipología en estos tres espacios o estas tres preguntas cuando es, vamos a decir, de restauración de la relación con Pedro. Mm. Pero Jesús, insisto, no señaló, Pedro, tú me negaste, Pedro, eres un sinvergüenza, eres un traidor, o sea, eres igual que... No me dice, mira, aquello, eso es arreglar el pasado. Eso es arreglar el pasado. Mm. Déjame ponerte a ver si puedo ser preciso en esto. Un hombre o una mujer que tiene propósito, fíjate, tiene para mí cuatro cosas. Un hombre, una mujer de propósito tiene cuatro cosas. Una identidad definida.
tiene un enfoque claro en su vida, tiene también un proyecto de vida y tiene un pasado arreglado. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, claro. Un hombre, una mujer de propósito tiene lo siguiente: una identidad definida, tiene un claro enfoque en su vida, tiene un proyecto bien asentado, bien planeado de vida y tiene un pasado arreglado. Qué bueno. Esas son cosas que en las que se tienen que trabajar. O sea, no es automático. Yo tengo que trabajar. Son mis decisiones. Hablando de decisiones, son mis decisiones. Pero fíjate, aquí en este sentido, lo que está haciendo Jesús es arreglar un pasado. Porque cuando no arreglamos el pasado, sigue siendo un lastro y daña mi presente y daña mi futuro. Claro. Entonces, aquí tenía que haber un punto de restauración, de restitución, pero no es condenatorio. Eso es algo que en un momento pues tenemos que seguir lidiando con cierto tipo de mensaje que es un golpeteo constante. Decía una persona que experimentó pues una situación muy difícil, eso era un joven, dice: ya no quiero que me digan versículos, quiero que me den un abrazo. Ya no me digan versículos, entiendan mi necesidad. Claro que sí. En el caso de Pedro, él sabe que se equivocó. No necesita más condenación. Él era un hombre que conocía las escrituras. Él sabe que se equivocó. Y Jesús no llega como diciendo, pues, eres esto, lo otro, como siempre, Pedro, un regañón. O sea, no, simplemente habla las cosas, restaura el corazón de Pedro de su pasado y lo presenta, lo pone en el presente. Y el presente le dice: apacienta mis ovejas. Propósito. Desde ahora. Y luego le dice, hablando de su futuro: más adelante, tú vas a vivir. Y lo dice el escritor, esto lo dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Eso se llama futuro. Y esas mesas se dan, esos espacios de eternidad, es donde Dios trabaja, obviamente, para sanar nuestro corazón cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Fallamos totalmente. Seguimos viviendo nuestros días, nuestro tiempo, como si Cristo no hubiera resucitado. No hemos alcanzado la dimensión realmente. Seguimos sin resultados. Seguimos esforzándonos incorrectamente, bueno, más bien correctamente, pero sin resultados esperados. Seguimos tirando las redes, seguimos haciendo lo mismo, seguimos gastándonos en veladas y en desveladas trabajando y llegamos a la mañana otra vez sin nada, sin haber pescado nada. Cuando dice Jesús, espérame, algo no han entendido. Estas son mesas, estos son mis espacios de educación, mis espacios de vida, mis espacios de eternidad, pero tú tienes que buscarlo. No te voy a... En este momento Jesús viene una vez y le vuelve a decir lo mismo a Pedro: sígueme, sígueme, sígueme. Y nosotros no sabemos seguirlo, insisto, porque no le buscamos. Nos quedamos ahí con una a lo mejor con una buena experiencia, con un buen mensaje, pero sin tomar la acción de ir a buscarle. Y bueno, tenemos que entender que al seguirle, al buscarle, estaremos en la posición de aprender. Nos invitará a permanecer en él, a fructificar en él y descubrir una vez más que separados de él, nada podemos hacer. Te dejo este último pensamiento para que tú compartas algo. Estar en modo aprender significa expresar para mí 3 palabras: ayúdame, enséñame, hazme. Eso es ponerme en modo aprender.
Eso es aprovechar las mesas de eternidad, mesas de amores y propósito, donde Dios me quiere afirmar en un presente en función a la revelación actual, en función a la manifestación del Cristo resucitado, del ungido, y hablar de mi futuro. Me imagino que en este hazme estás pensando en moldéame, en formación, ¿no? Mira, por ejemplo, en el caso, había un momento donde aquel hombre, aquel padre de familia, tiene un muchacho con un problema, dice, esto que le sucede le pasa desde que nació. Tendría 15 años, 20 años, 30 años. O sea, desde niño, desde joven. Y hemos vivido por mucho tiempo con problemas de muy largos. Somos gente que así hemos vivido, pero ahora está Cristo ahí. Y entonces le dice, Jesús le dice, parafraseando esto, tú podrías haber resuelto esto. Tú lo podrías haber resuelto. Dice, ¿cómo? Cuando dice, no puedes tú expulsar a este ser maligno. Dice, ¿cómo? Si tú puedes. Tú tienes que haber entendido autoridad. Tú tienes que haber entendido tu autoridad, la autoridad de Dios y la autoridad de la palabra. Eso es algo que tú podías haber hecho. Dice, Señor, creo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Entonces, una manera de estar en modo aprender, con un corazón sencillo, no necio, un corazón sencillo es ayúdame, ayúdame. Necesito ayuda. Dios, claro. Necesito ayuda. Eso es ponerme en modo aprender. Y Jesús le está diciendo cómo va a salir el asunto. Esto es sumamente importante. Ayúdame es una palabra que es clave. Enséñame. Eso lo dice el salmista constantemente. Enséñame. Necesito ser enseñado. Estar en modo aprender, decir, Señor, enséñame, aquí estoy, pero tengo que exponerme a la enseñanza. Tengo que exponerme a la disciplina de un discípulo. Enséñame, hay cosas que no sé. Yo siempre he hablado lo siguiente y sigo ya después de no sé cuántos, ya varias décadas, ¿verdad? 5 o 6 décadas diciendo, Señor, la verdad es que yo todavía no sé hacer las cosas bien. Mal, he aprendido a dejar de hacer las cosas mal, pero hacer las cosas bien me sigo equivocando. Enséñame, Dios, enséñame. Pero yo tengo que estar dispuesto. Y para lo que tú mencionabas, ahí implica un cambio bien radical en y es pues lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Hay que madurar. El hijo pródigo, que también es un joven quizás de 30 y tantos años, va con el padre porque no conoce el corazón del padre, le dice, dame. ¿Qué significa dame? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. El niño piensa, habla y lo único que sabe decir es dame. Dame y dame y dame y Dios dame y Dios dame y dame y necesito. Lo único que sabe hacer el niño es hablar ese lenguaje de dame, es mío, no compartir. Ese es el lenguaje. Pero ya cuando fui hecho hombre, dejé las cosas que eran de niño. Este joven lo aprendió de una manera incorrecta. De tal manera que se da cuenta que está equivocado, está en una situación donde ahora, pues bueno, básicamente está en un punto donde dice, hey, ¿cómo es posible que yo esté en esta situación si en la casa de mi papá, aún el jornalero de más bajo nivel, tiene abundancia de pan? ¿Cómo es posible que yo esté acá? Que he acabado aquí.
he acabado en esta posición, o estoy cuando el más sencillo siervo en la casa de mi padre tiene abundancia de pan. Entonces, ese joven cambió de dame y llega y dice, hazme, Wow. hazme. Papá, no entendí. Papá, no entendí una relación contigo. Necesito que me hagas una persona diferente. Estoy dispuesto. Hazme implica ayúdame, enséñame, transfórmame para que pueda llegar a ser parte de lo que tú tienes y de lo que tú eres y de tu corazón. Qué Esos maravilloso. son para mí los espacios de eternidad. Cuando Buenísimo. nos vinculamos con Dios por propósito. Estaba pensando que incluso, sin ir más lejos, hasta en la oración, dice, y de versículo 26 de Romanos 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Claro, claro. aquí en este versículo vemos, la palabra nos está diciendo que no sabemos ni orar como conviene, que tenemos una debilidad, pero que ahí está la provisión de Dios a través del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad y para interceder por nosotros, ¿no? Y si partiendo de algo tan básico como la oración, de ahí para adelante todo lo demás también. Fíjate, ahorita que tomas Romanos, hay un pasaje sumamente interesante en el versículo 29 del mismo capítulo de Romanos 8. Sí, Y señor. aquí simplemente dejo un pensamiento. Dice, fíjate, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y muchas veces nos quedamos en este concepto de la predestinación diciendo, bueno, es que Dios escoge a uno. No, espérame. Esta predestinación está ligada a un propósito. Dice, te predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que esto se logre, primero soy salvo, soy apartado, pero la predestinación es que yo llegue a ser conforma de su Hijo, a la imagen de su Hijo. Sí, señor. Entonces, este desarrollo, el evangelio, déjame ponerlo en esta manera. El evangelio de Jesús es un evangelio completo e integral, que no solamente me salva. Vamos a decir, el mensaje completo del evangelio es que yo llegue a reflejar al ungido, al Cristo en la vida diaria. Recuperar la imagen del Hijo. Y la imagen es una cuestión de presencia, de que cuando nos vea la gente, pudiera ver la imagen del Hijo. ¿Sí? No solamente es una cuestión decorativa, es que el mensaje del evangelio debe transformar mi vida de tal manera. O sea, el problema es que nos quedamos solamente con la salvación. Seguimos viendo a un Cristo resucitado, o más bien seguimos esperando un Cristo resucitado, pero seguimos con la misma vida que hace rato mencionaba, sin resultados, sin mostrar. Yo tengo la intención de Dios es que yo llegue a ser un reflejo de Él, no solamente salvo, yo debo de demostrar la imagen del Hijo. Y eso tiene sentido porque ¿qué padre hay que no quiere que sus hijos se desarrollen plenamente y lleguen a la madurez? Y para nosotros llegar a la madurez es que, y me gusta esto también, no que seamos todos una especie de galleta
que como un calco los unos de los otros, que tengamos la imagen, la madurez, el carácter, el espíritu del Hijo, y al mismo tiempo siendo cada uno de una manera diferente, o sea, heterogéneos y donde expresamos la multiforme gracia de Dios, ¿no? Cada uno con nuestra propia identidad o características o personalidad, fortalezas, etcétera, pero todos con esa imagen, con esa plenitud del Hijo, madurez a la que el Señor nos quiere llevar, formarnos plenamente, lo que llama la Biblia el varón perfecto, ¿no? En la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo en la multiforme gracia. Fíjate, para abundar un poquito, si te parece, sobre un hombre o una mujer de propósito tiene esas características, esas son decisiones, son mis decisiones. Una identidad definida implica decirle a Dios sí y decirle a Jesús sí. Ajá. Y esto me da una denominación de origen. Esto es denominación de origen, esto es identidad. Qué bueno. ¿Sí? Yo tengo que tener un enfoque claro. Decidir a quién voy a servir. Son decisiones. Son decisión, un enfoque claro. En un momento, Elías le decía al pueblo, se lo dijo Josué también constantemente, decidan. Si Dios es Dios, sírvanle a Él. Si ustedes quieren servir a otros dioses, no hay ningún problema. Jesús también en el mensaje de Apocalipsis, prefiero que seas frío o caliente, pero no andes ahí con tibiezas. O sea, decídete, ese es el enfoque claro. ¿A quién voy a servir? Definición. Un proyecto de vida implica que yo tengo que trabajar en este proceso. Nuevamente, permíteme seguir insistiendo, mínimo con el sígueme. ¿Qué voy a hacer para en un momento buscarle? Hay gente que todavía un domingo en la mañana o le preguntas, oye, ¿vas a venir a la reunión del miércoles? Si Dios quiere. O sea, se oye muy bonito, se oye hasta medio espiritual porque pones a Dios. Espérame, es que tú tienes que tener con claridad qué has decidido. No tienes que, yo le digo, no tienes que venir el miércoles. Yo acabo de tener una serie de reuniones y la gente empezó a, precisamente le llamé espacios de eternidad. Así le llamé. Y me decía la gente, es que tenemos que venir. Le dije, no, no tienes que venir. Por mí no. Si tú decides venir. Y yo le decía a Tere, ¿sabes cuánta gente espero yo? 2 o 3. No quiero que venga gente porque básicamente para que yo no le diga nada o para cumplir con una manda. No, a mí me interesa tener una mesa donde si están 2 o 3, yo con eso estoy feliz de la vida para poder platicar cosas interesantes. Porque me lleno de gente aquí que viene porque tengo que ir o porque no vengo en un punto de moda a aprender, porque estoy saturado con mis actividades, lo cual es normal, es lógico. Como si se pasase lista, ¿no? Como en el cole, si se pasase. Sí, para mí, no tienes que venir. Es más, y te puedes preguntar a Tere, mi amor, tampoco tú tienes que ir. O sea, no tienes que ir. Es si tú deseas ir. Y si está en tu proyecto de vida. Si está en tu proyecto de vida. Y esto, obviamente ella siempre está conmigo porque está muy clara, ¿no? Pero te lo digo bien, o sea, no tienes que volver a venir. O sea, un proyecto de vida es exactamente aprender de Jesús. Jesús dice, qué hombre, qué mujer, qué joven, qué muchacha, que quiere construir una torre, primero no se sienta y ve si tiene todo lo que necesita para edificar su torre. Aquí no estamos hablando de una torre, aquí estoy hablando de tu vida. Tú tienes que tener un proyecto de vida. Y si en tu proyecto de vida estás en un punto
donde sabes que necesitas nueva información, insumos diferentes de conocimiento. El pensamiento, los pensamientos de Dios, la enseñanza de Jesús es acumulativa. No tiene fecha de caducidad. ¿Cuál es la palabra más importante para ti que Dios te dijo desde el principio? Por eso esa mesa del primer Adán era sumamente importante. Dios estaba advirtiendo su corazón, Dios estaba compartiendo con él su plan, Dios le estaba diciendo acerca de esta propósito múltiple que yo le llamo, esa palabra grandota, esa palabrota. Le estaba explicando qué significaba fructificar, le estaba en un momento explicando qué significaba multiplicar, le estaba enseñando a cómo iba a llenar la tierra, le estaba enseñando qué era lo correcto para sojuzgar y le estaba enseñando lo que era correcto para dominar todo, para tener dominio, para hacer una extensión del reino. Eso no se aprende en un culto. Eso no se aprende en un culto. Nosotros estamos acostumbrados a muchas cosas vivenciales y muchas ocasiones solamente estamos buscando el bienestar de la gente. Pero no entendemos lo que Dios me dijo desde el principio. Sería una buena pregunta para aquel que nos escuche. Yo la tengo para mí. ¿Qué es lo que Dios te dijo a ti desde el principio, en los primeros encuentros? Y la pregunta es, si yo he estado dosificando mi tiempo, administrando mi tiempo, a vivir bajo la gracia y aprender cómo ahora mi trabajo puede ser efectivo, porque va a haber un momento donde Jesús me va a preguntar si tengo algo de comer, y qué triste es que le digan no tengo algo para comer. Qué triste es. Yo tengo que sentarme, eso es bien importante. Esos son los principios básicos de administración. Y ahorita tú utilizaste, en los principios básicos de administración, en forma general, en forma secular, se contemplan en cuatro puntos, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Eso lo vas a encontrar, es una forma esquemática, es en todo lo que es en forma general. Claro, hay muchos subpuntos, hay mucha cuestión de otras preguntas que hay que responder y de estructurar un plan de trabajo. Nuestra ventaja es que podemos orar y pedirle a Dios que nos enseñe a planear, a organizar, a dirigir y a controlar para tener resultados. Sí, porque y eso implica un proyecto de vida. Insisto, ¿qué es tu proyecto de vida? Jesús dice, aquel hombre prudente, yo le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Cómo quieres edificar? Tienes que decirle a Dios sí o no. ¿Tienes un enfoque claro? Muy bien. Ahora sí, siéntate, planea, organiza tu tiempo, administra tu tiempo y empieza a moverte conforme el plan. Va a haber ajustes, por supuesto, pero tienes que controlar, evaluar. Oye, yo dije que voy a venir los miércoles y me ha salido un asunto de familia, me ha salido un asunto de trabajo, hay una cuestión excepcional. ¿Qué hago? Corrijo. ¿Sabes qué? Solamente voy a venir los domingos, pero tengo que venir los domingos porque es donde aprendo. Me refiero, o tengo que ir a tal estudio. O sea, yo tengo que tener una disciplina de vida para aprender, para que esto se haga, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, bueno, la otra parte final es simplemente que mi pasado tiene que ser arreglado, porque si no arreglo mi pasado, constantemente va a ser un asunto que me va a estar pues deteniendo como un lastre, ¿verdad? Y arreglar el pasado, la vez pasada lo compartimos y creo que sería interesante que te dejara nuevamente este pensamiento. Hay pasados que nosotros podemos arreglar. Definitivamente hay cosas que nos quedan marcadas, es una cuestión totalmente lógica. Nos quedan marcadas desde niños, cosas que vivimos, que afectaron nuestra identidad, que afectaron nuestra vida, que nos hirieron. Eso es una realidad. Pero te decía la ocasión anterior, en sesiones pasadas, que hay un momento donde, bueno, ¿y cuál es el grande problema? Oh, es que mi papá nunca me compró una pelota. Y esa es la idea de tu corazón, muy bien. Y oye, ¿y cuándo te pasó eso?
No, ¿cuánto? Pues cuando tenía 3 años. ¿Y cuántos años tienes ahora? 60. Y todavía estás pensando en la pelota que no te compró tu papá. ¿Y por qué no has trabajado para comprarte un estadio? Sí, ahora dos cosas, ¿no? Lo primero es en cuanto a un proyecto de vida, que todo lo sano en el orden natural es productivo. Todo lo que es saludable tiene una productividad y un fruto, ¿no? Entonces, si no somos productivos, algo está mal y de alguna manera, refugio, una excusa, un refugio que es muy usado, es muy usual, es echar la culpa a otros, ¿no? Al gobierno, al pastor, mis padres, a otra gente, pero no importa dónde estés, allí puedes con Dios fructificar. Él puede ayudarte a tener un proyecto de vida y a dar un fruto, a ser productivo dentro del contexto donde estás. Y lo otro es que yo creo, y pues el tiempo se nos fue, pero me consuela esto, saber que esas mesas de las que hemos hablado hoy, esos espacios de eternidad son sanadores, son restauradores. Son momentos para dejar ese pasado arreglado, esos encuentros con Jesús como lo que vivió Pedro, trajo un antes y un después, soltó lastre para poder dar el paso del sígueme, ¿no? Y yo creo que si oímos, si abrimos el corazón en momentos, incluso como este programa, conversando con mi pastor, podemos encontrar una, un romper por ahí algunas cadenas, algunos esquemas, algunos paradigmas, dejar esas cosas sanadas atrás y avanzar, que de eso se trata. Y, y bueno, era solamente un par de ideas que venían a mi cabeza, pero hay mucho más de lo que hablar. Querido Héctor, ¿por dónde seguimos la semana que viene? Pues yo creo que podemos seguir sobre quizás llegar a alcanzar un poquito temas que nos lleven a la madurez con la intención de que Dios nos ayude. Fíjate, más para concluir, en el caso de Pedro, cuando Juan hace referencia, dice, lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro en cuanto a lo que iba a pasar, que iba a llegar a ir al lugar donde él no quería, ¿verdad? Lo iban a llevar en forma, dice, le estaba hablando de cómo, con qué muerte, fíjate, con qué muerte glorificaría a Dios. Wow. ¿Con qué muerte glorificaría a Dios? La pregunta es, no solamente con qué muerte, la pregunta es, a partir de este momento, ¿con qué vida voy a glorificar a Dios? Mm. De tal manera que aún en mi muerte pueda glorificar a Dios. Glorificar a Dios en vida y en muerte. Esto es proyecto de vida. Esto es proyecto de vida. El punto es que tenemos que pasar, tendría que poner de esta manera, siendo contextual en lo que dejar las cosas que eran de niño, Muy no bien. pensar como niño, no hablar como niño. Tengo que llegar a ser un hombre espiritual, Madurar. de tal manera que pueda, aún en mi muerte, mi futuro inevitable, glorificar a Dios. Amén. 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 Muchísimas gracias, querido pastor. Gracias por esta horita, por este tiempo. La semana que viene volvemos a sentarnos juntos a la mesa y con hambre en modo aprender, con hambre de seguir madurando y dejar que la palabra haga su efecto en nuestra vida. Te mando un abrazo fortísimo. Igualmente para ti, para todos, bendiciones.